Vaya a Hechos 12:5 y es un texto, hermanos, bien fácil de aprender. Lo vamos a memorizar esta mañana. Hechos capítulo 12, versículo número 5. Estamos mirando un pequeño curso del libro de los Hechos y hoy nos toca la lección número 12. Por eso es Hechos capítulo 12. Y el texto que vamos a memorizar, por favor, hermanos, el versículo número 5. Hechos 12:5, cuando usted lo encuentre, dice un fuerte amén, por favor, para comenzar a memorizarlo. ¿Estamos ahí, hermanos? Así pueden permanecer sentados, hermanos, y si gustan permanecer sentaditos, vamos a memorizar nada más. Ok, dice Hechos 12:5. Primero aprendemos la referencia bíblica y luego lo que es el texto. Dice Hechos 12:5, una vez más, Hechos 12:5. Otra vez, Hechos 12:5. Ahora dígalo sin ver su Biblia. Hechos 12:5. Ok, ahora sí vamos con el texto. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. Una vez más, todo completo. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. Una vez más, hermanos. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. ¿Quién me lo puede decir de memoria, hermanos? Ya. De una buena vez. Ok, ahí la lleva, hermano, ahí la lleva ya. Okay, ahí va. Buen intento. Ok, pero sí, ahí va ya. Hermano Josué. Ok, Hechos 12:5. Muy bien, ¿quién más puede, hermano? Ya dice, ya me lo aprendí. Alguien que traiga cabeza de peltre antiguo, hermano. Que todo se le pegue. Así es el peltre antiguo, hermanos, todo se le pegaba. Ok, hermano Lupe. No, todavía no. Todavía trae cabeza de teflón, se me hace, hermano. Nada, estaba dormido. Oiga, lo que dice Chaguito, ¿verdad? Estaba dormido, dice Chaguito. Ok, lo repetimos otras dos veces, hermanos, por favor. Dice Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia... Ok, Hechos 12:5. Otra vez, Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. Una vez más. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. Como que esa última palabra se nos revuelve, ¿verdad? Pero nada más sigan la secuencia de pensamiento. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, ¿verdad? Por Pedro. ¿Alguien que me lo pueda decir? ¿Ya? ¿Se lo aprendió? Hermana Guadalupe. Muy bien. Hechos 12:5. ¿Quién más? Ánimo, hermano, si se puede. ¿No? Hermana Manuela, adelante, hermana. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Okay? Se le revolvió, es lo que les digo, está un poco enredosito ahí. ¿Ok? ¿Quién más, hermanos? ¿Quiere intentarlo? Hermana. Ok, muy bien, ahí está ya.
Hechos 12:5, ¿alguien más? ¿No? ¿Nadie más se lo aprendió? Bueno, se lo encargo de tarea, apréndaselo, ¿verdad? Porque es muy necesario que aprendamos textos de memoria. Vamos a empezar rápidamente, hermanos, con la clase. Tenemos de aquí a las 11 para ver esta clase. El propósito, hermanos, de esta lección, la lección número 12 de este capítulo 12 de los Hechos, es que podamos saber del tremendo poder que tiene la oración. De hecho, el versículo que nos estamos aprendiendo dice que mientras el apóstol Pedro estaba en la cárcel siendo custodiado ahí, la iglesia, hermanos, hacía sin cesar. Esa palabra cesar es que no dejaban de orar. Los hermanos estaban orando y orando y orando y orando y orando porque Pedro fuera liberado de la cárcel. Pero luego dice la Biblia que hacían oración, porque esa es la forma correcta de presentar delante de Dios nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras dificultades y todo lo que nos aqueje. También es la forma correcta de darle gracias a Dios. Esa es la oración. Y luego dice que dirigían sus oraciones, su oración a quien se deben dirigir, a Dios. Esta era una oración intercesora, estaban intercediendo a favor del apóstol Pedro, es lo que estaba haciendo la iglesia. Ahí iban los que amaban al apóstol Pedro como predicador y todo esto. Bueno, entonces el propósito de esta lección es que podamos saber, hermanos, y ahora yo sé que usted ya sabe, pero que podamos todavía saber más del tremendo poder que tiene la oración. En este capítulo, el capítulo 12 de los Hechos, veremos uno de los grandes privilegios que tiene el creyente. Si usted es creyente en Cristo, usted tiene este grande privilegio de poder orar a Dios y orar todos los días, y tal vez orar como Daniel 3 veces al día o más, hermanos, según la necesidad de cada uno. Este privilegio, hermanos, que tenemos se llama la oración. Con la muerte, hermanos, y resurrección de Cristo, se nos abrió la libre entrada a la presencia de Dios, según Hebreos 10, 19 y 20. Ya usted como creyente no necesita de un intermediario para poder dirigirse a Dios. Otra vez lo voy a decir. Usted como creyente no necesita de ningún intermediario para que Dios le escuche. Usted puede ir directamente al trono de la gracia todos los días, todas las noches, y de hecho debemos de ir. Amén. Es un privilegio, pero también es un deber. Cada cristiano debemos orar a Dios todos los días y más de una vez al día, si así lo requiere la situación. Ese es un privilegio. Y hermanos, lo que yo he visto es que muchos creyentes estamos desaprovechando ese privilegio que tenemos, hermanos, de orar a Dios. Y hermanos, orar no cuesta. Usted no tiene que pagar ni 10 centavos por arrodillarse ahí a un lado de su cama, no sé, donde usted quiera arrodillarse y orar a Dios. Puede orar sentado, no ore dormido, no se lo recomiendo, no ore acostado porque se puede quedar dormido. Entonces, pero sí puede orar sentado, puede orar, hermano, arrodillado, puede orar, no sé, hermano, tirado de panza en el suelo, si usted quiere así, como usted quiera orar. Pero la posición correcta bíblicamente es de rodillas. Yo lo ve usted en la Biblia eso. Entonces, hermano, pero sí le animo esta mañana a que aprovechemos el privilegio y, hermanos, ¿cómo se dice? Sí, el privilegio que tenemos de poder orar a Dios. También vamos a ver esta lección, el tremendo poder que está a nuestro alcance, hermanos, a través de este medio que se llama la oración. No porque en sí misma la oración tenga alguna cualidad misteriosa, sino porque la oración, hermanos, descansa en un Dios todopoderoso. Cuando usted y yo oramos a Dios, estamos demostrando a Dios y diciendo a Dios: Señor, tú eres mi único auxilio, eres mi única ancla, eres, Señor, lo único que yo tengo. Y si usted quiere decírselo a Dios, puede decírselo a Dios con toda libertad: Señor, tú eres
lo único que yo tengo, nada más eres en quien yo confío, eres el ancla de mi fe, eres la roca donde yo estoy. Usted puede decirle a Dios todo eso y mucho más. Ahora, algunos han pensado que la oración es un mero ejercicio espiritual, como la meditación o algo semejante, pero no es cierto, hermano. La palabra de Dios nos enseña algo muy distinto acerca de la oración, y lo vamos a ver ahorita aquí. No es nada más que como los árabes, que en cierta hora, hermano, tienen que estar ahí porque si no los castigan. No, mire, usted tiene, delante de Dios tenemos la libertad de orar las veces que queramos, hermano, a la hora que queramos. Y ahora la oración no es un rezo, hermano. Yo sé que usted estaba acostumbrado a rezar y estaba con las cuentas del rosario, pero no, la oración no requiere rosario. La oración debe salir del corazón, hermano, del corazón hacia el cielo, hermano, del corazón hacia el cielo. Así es como sale la oración, y debe ser la oración. Otra cosa, hermanos, la oración no es un reporte que usted le está dando a Dios de lo que a usted le sucede. Dios sabe todas las cosas, hermano. La oración no es un reporte, la oración es una confesión, es una intercesión delante de Dios. La oración, hermano, es derramar nuestro corazón al altar, ante el trono de Dios, para que Él, hermanos, nada más tenga misericordia de nosotros, hermanos. Todos los días necesitamos orar, porque todos los días necesitamos de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, hermano, para suplir nuestras necesidades, para ayudar a nuestros problemas, para ayudarnos con nuestros hijos, para ayudarnos en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Hermano, todo requiere que le meta usted oración. Todo, hermano. ¿Tiene usted un problema esta mañana? Ore a Dios, hermano. ¿Tiene usted una necesidad? Ore a Dios. ¿Qué le pasa? Ore a Dios. Cualquier cosa, cualquier necesidad, tráigala al Señor y Él le va a escuchar. Él siempre escucha, hermano. Nada más que unas veces no nos responde como nosotros queremos que nos responda. Por eso pensamos que Él no nos escuchó, pero Él siempre escucha, hermano. Más que unas veces nos responde de acuerdo a su voluntad, y si no es su voluntad, lo que usted está pidiendo no se lo va a dar. Amén. Entonces nada más aprendamos a confiar en la voluntad de Dios. Ahora, punto número 1, versículos 1 al 4. Wow. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Qué tremendo, qué triste. Otro predicador ahí, hermano. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacar al pueblo después de la Pascua. El problema de la iglesia en aquellos días, tenemos ahí, hermanos, a la iglesia ahora metida en problemas de persecución. Ya no solamente eran las autoridades religiosas de aquellos tiempos quienes perseguían a la iglesia, ahora también el mismo gobierno estaba persiguiendo a los hermanos y matando a algunos. No solamente los amenazaban. Usted ha escuchado ahora en Chiapas, ayer llegó un hermano, un pastor que conocemos, que es miembro aquí de la iglesia, el pastor Adrián García. Dice ahí en su publicación, dice: oren por favor por la sierra de Chiapas. Hay muchos problemas en la sierra de Chiapas, hermano, en la frontera con Guatemala. Yo no sé si ha escuchado, pero han cerrado más de 100 templos, hermano, ahí. Imagínense los hermanos ahí que asistían a esos templos. Usted sabe que uno se acostumbra a venir al templo, como esta mañana, y usted sintió la necesidad de venir y por eso está aquí. Pero imagínense los hermanos ahí con su iglesia, su templo cerrado, la iglesia con su templo cerrado, y no poder llegar al templo. Y nosotros, sabes, que tenemos el templo abierto de par en par las puertas, no queremos venir y no venimos. Imagínense.
los hermanos ahí. Y el pastor dice, oren por la iglesia, oren por los problemas que hay en la sierra. Conozco otro pastor que está en Panteló, más arriba todavía de San Cristóbal de las Casas. De hecho, este año me había invitado a predicar el año pasado, porque fuimos allá a Chiapas, y este año me había invitado en mayo, pero no pudimos entrar a causa estaba la carretera bloqueada, y no podíamos entrar hasta Panteló. Y hermanos, hay problemas grandes y hay problemas de persecución, y nosotros a veces nos la llevamos bien suave, nadie nos persigue, es más, hasta nadie le critica a usted porque va a la iglesia. Y hermanos, estos hermanos acá en Jerusalén tenían problemas también, las autoridades estaban persiguiendo para matarlos, y eso, hermanos, orilló a la iglesia a orar, hermanos, constantemente. A veces nos hace falta estar en problemas para orar, hermanos. Es la verdad, hermano. Si todo va bien, traemos dinero en la bolsa, buen empleo, buen trabajo, todo va bien en la familia, no hay problemas de ninguna clase, nos olvidamos de la oración. Y nos olvidamos de comunicarnos con Dios y de depender de Dios. Muchas veces hace falta que seamos estirados de cierta forma para que oremos a Dios. Entonces la iglesia, número 1, tenía ahí problemas. Hasta los capítulos anteriores, el capítulo 11, la iglesia estaba siendo perseguida solamente por los líderes religiosos, pero ahora el gobierno también tiene que intervenir y empieza también a perseguir a los hermanos. En el versículo 1 tenemos la persecución. En el versículo 2 tenemos la muerte de un predicador de Jacob. La persecución empezó a dar nuevos mártires del cristianismo. En el capítulo 7 ya miramos la muerte del diácono Esteban, pero ahora acá tenemos la muerte de Jacobo, también hermano de Juan. Ambos eran discípulos del Señor, según Mateo 10, 1 y 2. El Señor Jesús ya les había dicho que beberían de la misma copa que Él, es decir, la copa del sufrimiento y del martirio. En Mateo 20 al 23, Jesús les anunció eso a sus discípulos, a sus apóstoles. Ahora aquí se estaba cumpliendo para Jacob. Ya llegaría el turno para que sufriera el apóstol Juan, y también sucedió, hermano. Luego tenemos el versículo 3 al 4 que ya leímos. Tenemos la aprehensión. El problema para la iglesia de aquellos días seguía siendo la persecución, fuera por parte de los líderes religiosos o por parte del gobierno, pero ellos estaban siendo perseguidos, hermanos, y muertos también, o encarcelados, como en este caso el apóstol Pedro, en el versículo número 5. Punto número 2, el poder de la iglesia en aquellos días. De los versículos 5 al 17, hermanos, tenemos ahí el poder de la iglesia de aquellos días. Y el poder de la iglesia, hermanos, no era económico. No era que tuvieran la influencia del gobierno, de las autoridades locales, municipales. La influencia el poder de la iglesia no consistía en que sus miembros fueran abogados, licenciados, doctores o profesionistas. Yo no estoy en contra de eso. Todos hay en las iglesias y debe haber. Pero el poder, hermanos, de la iglesia estaba en la oración, hermanos. Y ese es el poder que hoy como iglesia, tristemente, hemos perdido, hermano. Hemos perdido. No estamos orando. A veces hay cristianos que oran cada 8 días en el templo. Cada domingo oran. Ahora esos no vinieron esta mañana. Hermanos, esos no están aquí. Pero hermano, hay cristianos así que oran cada 8 días. Cada tercer día. Algunos solamente oran por los alimentos y algunos ni por los alimentos oran. Qué triste, ¿verdad, hermano? Por eso es que hemos perdido el poder. Como iglesia hemos perdido la influencia en este mundo. Y usted se da cuenta, hermano, el mundo nos está influenciando mucho a las iglesias. Oiga, estamos haciendo las cosas como las hace el mundo. Hay iglesias donde la música, hermanos, la música es como música del mundo, hermanos. Hay iglesias donde hermano,
la iglesia, porque la iglesia no es el edificio, este es el edificio, el templo de 4 paredes. La iglesia son ustedes, somos nosotros, la iglesia, hermano. Cuando yo me refiero a iglesia, no me refiero al edificio, acuérdense de eso. Hay iglesias, hermanos, que no se están sujetando a la palabra, no nos estamos sujetando a la palabra de Dios. Y hermanos, nos estamos metiendo en problemas graves porque no estamos luchando contra el hombre, estamos luchando contra Dios mismo. Y Cristo le dijo a Saulo de Tarso en el capítulo 9, dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es un aguijón y usted le está dando golpes con el puño al aguijón. Eso es duro, hermano. El que va a salir lastimado es usted, porque el Señor sigue sentado en su trono, hermano. Él es soberano. Y si nosotros vivimos como el mundo vive, hermanos, si perdemos la influencia en este mundo y dejamos que el mundo nos influencie, entonces, hermanos, los perjudicados seremos nosotros. Dios no, hermano. La iglesia tenía un tremendo poder a su disposición llamado la oración, hermanos. Ese poder no dependía de ellos. Como vamos a la continuación, mire versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces el poder, hermanos, es de Dios, hermano. El poder les venía de Dios. Tenían un problema muy grande encima los cristianos de aquellos días, pero tenían un poder capaz de vencer aún los problemas más difíciles que se les presentaran. Este poder se encuentra en una palabra: la oración, hermanos. A través de la oración el poder de Dios llega a la iglesia. Cuando Pedro, hermano, fue encarcelado, no empezó a mover sus influencias. Ahora, Pedro era conocido, ¿sí o no? Antes de seguir a Cristo como apóstol, Pedro era pescador. Normalmente, hermanos, no sé en aquellos tiempos cómo sería, pero en los puertos donde hay, por supuesto, mar, todos los que estamos aquí, pues no vivimos, no venimos de un puerto. ¿Quién viene aquí de un puerto, hermano? ¿Ha vivido en un puerto alguna vez y ha estado en el puerto? ¿No? ¿Años? No, nadie. Ok, nomás son del centro del país y pues aquí del norte. Entonces, hermanos, en los puertos, hermanos, hay cooperativas pesqueras. Los organizan de cierta manera para que, bueno, pues todos trabajen juntos y lógicamente mantienen la cooperativa los mantiene unidos y los ayuda a colocar el producto, el pescado, camarón que sacan del mar, y ya lo distribuyen y lo venden. La cooperativa hace cierto trabajo, pero yo no sé si Pedro estaba en una cooperativa pesquera, pero era conocido Pedro. Después, cuando empieza a seguir a Cristo, hermano, también Pedro era el primero que levantaba la voz. Acuérdense de eso. Cristo estaba predicando y Pedro levantaba la mano y levantaba la voz. ¿Qué más? Pedro comenzó a predicar. Ya después de que Cristo resucita, Pedro comienza a predicar y 3,000 vienen a los pies de Cristo. Pedro era conocido. Un segundo mensaje y 5,000 vienen a los pies de Cristo. Pedro era conocido. Pedro predicaba en la iglesia de Jerusalén de más de 15,000, 20,000 miembros. Pedro era conocido. Pero cuando Pedro cae en la cárcel, él no agarra su celular y comienza a marcar, oye, un WhatsApp a fulano. No. ¿Sabe qué, hermano? Pedro dijo, bueno, pues ya caí en la cárcel. Pedro no comienza a mover sus influencias, ni a interceder por él delante de los hombres, sino que, hermano, la iglesia dobla sus rodillas y empiezan a clamar al Señor, que escucha la oración de sus hijos. ¿Alguien puede leer el Salmo 65:2, por favor? Salmo 65:2. ¿Quién quiera leerlo? Estamos en un estudio bíblico esta mañana. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Los cristianos que estaban aquí orando probablemente conocían ese versículo. Ahora, ese versículo ya estaba escrito cuando tenemos a la iglesia ahí orando. Ahora, yo no sé si usted lo había leído antes, pero léalo ese versículo. Dice que Dios oye la oración. Amén.
Dios escucha. Y a través de toda la historia bíblica usted puede darse cuenta, hermano, Jesús oraba. Jesús, después de predicar, hermanos, es más, antes de tomar una decisión, Jesús oraba. Cuando Él iba a elegir a los 12 apóstoles, pasó la noche orando. Cuando él después de una actividad como la alimentación de los 5,000, Jesús se queda orando. Oiga, Jesús oraba constantemente. Y si Jesús oraba y Él tenía necesidad de la oración, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Nomás medite en eso, piense en eso. Si el Señor Jesucristo, que es Dios mismo hecho carne, tenía necesidad de tomar tiempo con el Padre y orar a Él y pedirle y depender de Él, aún desde la cruz, hermanos, Él hace una oración. Ya cuando estaba siendo crucificado, Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí me está siguiendo la idea, hermano? Amén, hermano. Si Él tiene necesidad de orar, imagínense nosotros que somos meramente humanos. Nosotros no somos Dios en ninguna manera. Él es Dios mismo. Y Él tenía necesidad de depender de la oración. Entonces, hermanos, es muy importante que oremos. Los cristianos sabían eso. Ahora, es importante saber que nuestra oración, hermanos, llegará al oído de Dios primeramente. Y nuestra oración, hermanos, puede también, hermanos, mover el corazón de Dios. Porque Él, hermanos, está listo para escucharnos. Dios Todopoderoso puede moverlo para nuestro bien, como en aquella ocasión lo fue para los cristianos de Jerusalén. Amén. Y Dios obró para bien con ellos. Y si usted lo sigue leyendo, allí dice, mire el versículo 7. Y aquí está cómo fue movida la mano de Dios para con Pedro. Todo porque la iglesia hacía sin cesar a Dios oración por él. Dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Sabe usted qué es eso, hermanos? Es la respuesta a la oración de la iglesia. Oiga, la iglesia hacía, dice la Biblia, sin cesar oración a Dios por él. Dios manda al ángel, saca a Pedro de la cárcel y, hermanos, lo lleva hasta la segunda calle, dice la Biblia aquí, segunda calle. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, es decir, como que despertó, porque él pensaba que era una visión, dijo: oiga, ya estoy en la calle. Volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Por qué? Bueno, porque el versículo 6 dice lo que pensaba hacer Herodes con Pedro el siguiente día. Pero Herodes no contaba con que Dios iba a escuchar la oración de su pueblo, hermano. La oración entonces se convierte, hermanos, en un arma muy poderosa que está a su disposición para que usted la utilice. Mire, yo creo que si usted tiene tiempo en esto, en el camino de Dios, usted ha orado por algunas cosas, algunas necesidades, y yo creo que Dios le ha contestado. Y usted ha podido ver y se ha quedado hasta asombrado. Oiga, cómo Dios arregló todo y me escuchó y me suplió. Y aquí ando. Cómo Dios me libró de esta enfermedad, cómo Dios me libró de este accidente, cómo Dios, y Dios lo hace, hermanos, porque Dios es un Dios real, hermanos. Cuando la iglesia empezó a orar, versículos 6 al 12, que ya lo leímos,
Cuando la iglesia empezó a orar, hermanos, inmediatamente se pusieron en acción todas las cosas a favor de la misma oración que la iglesia estaba haciendo. Dios empezó, hermanos, a actuar como respuesta a la oración de su iglesia. Dios mismo nos exhorta a sacudir el trono de su gracia hasta que tengamos una respuesta a nuestra oración. En Lucas capítulo 18, si usted va ahí por favor, Lucas 18, 1 al 8, usted encuentra ahí, hermanos, una ilustración, hermanos. Porque eso es una parábola. Una parábola es una ilustración terrenal con una lección espiritual. Y ahí tenemos una historia de esta viuda, hermanos, insistente con este juez injusto. Y todos los días la viuda, hermanos, iba: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi enemigo, hazme justicia. Y hasta que el juez digo: no, ¿sabes qué? No me la voy a quitar de encima a esta mujer terca. Decimos aquí en México, terco como una mula, vámonos. Y así deberíamos ser cada cristiano en cuanto a la oración. Tercos, hermano, terquele. Como decía Piporro, terquéyele. ¿Acuerda usted de Piporro? Insista, hermano, insista, hasta que Dios sea movido a misericordia. Porque, hermanos, de veras que por eso es que Dios nos dejó ese recurso. Ahora, no le dé pena, hermano, orar a Dios, pedirle a Dios, hermano, suplíquele a Dios, ruéguele a Dios, clame a Dios. No tiene clame otra vez, pida otra vez. Oiga, necesito, Señor, por favor, Señor, escúchame, Señor, hazme caso. Y, hermanos, un día el Señor nos va a escuchar. Respecto a nuestros hijos, respecto a cualquier dificultad que usted tenga, hermano, pero insista a Dios. La incredulidad de la iglesia, la incredulidad de la iglesia en la oración. Mire, en el versículo 13 al 17, ahí de Hechos 12, 13 al 17, tenemos ahí algo, hermanos, algo tremendo. 12:13 dice: cuando llamó Pedro a la puerta, ya después que fue dejado por el ángel en la calle, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada, algunos cristianos nos queda muy bien ese nombre, ¿verdad? Rode. Dice: la cual, cuando conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Incredulidad de la iglesia. Hermanos, eso es lo que nos ha perjudicado tanto a los cristianos, la incredulidad. Una vez escuché a un hermano orar, y hermano, ya se me acabó el tiempo, pero una vez escuché a un hermano orar y decir: Señor, si tú puedes. ¿Ha orado usted algún día así, hermano? Mejor ni me diga. ¿Cómo que si tú puedes? Entonces, ¿para qué estamos orando si no creemos que Él puede? Claro que Él puede. Si hasta vez nosotros presumimos: yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Y ahí andamos de presuntuosos. Y hermano, nosotros a veces no podemos, pero Dios sí puede. Es más, lo que para nosotros es imposible, dice la Biblia, para Dios es fácil y posible, hermano. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero mire, la iglesia aquí le dicen a Rode: estás loca, muchacha. ¿Cómo que ya? Así dicen los de Chihuahua, dicen muchacha. Y le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí, que Pedro ahí estaba tocando la puerta. Entonces ellos decían: es su ángel.
Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron, wow, ¿a poco sí? ¿A poco ya Dios nos escuchó? Sí, esta es la respuesta. Hermanos, no seamos incrédulos, sino creyentes, le dijo el Señor a Tomás. No seas incrédulo, sino creyente, hermano. Dios contesta, hermanos, y aquí está la prueba, amén, de que Dios sí contesta la oración. Y le repito, tal vez usted tiene alguna prueba en la mano también de que Dios contesta la oración. Gracias a Dios que Dios le escuchó, hermana, que Dios le escuchó, hermano, y Dios le contestó conforme a lo que usted pidió. Así es Dios. Entonces siga pidiendo. Aún no viene mi respuesta, pastor, lo que yo quiero. Siga pidiendo. Y hermano, si no viene lo que usted está pidiendo, nada más es como Cristo lo enseñó en la oración modelo: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En dado caso de que no llegue la respuesta o la petición que usted estaba pidiendo, nada más acepte la voluntad de Dios. Acepte la voluntad de Dios. No queremos, no, es que yo quiero mi carro, si yo quiero mi camioneta roja, si yo quiero mi terreno, yo quiero mi casa. Sí, hermano, sí, está bien. Pero si no viene, nada más diga: Señor, tú sabes por qué. Tú sabes por qué, Señor. Yo nada más te voy a servir fielmente. Amén, hermanos. Es todo lo que tenemos que hacer. Gloria al Señor por ello. Vamos a repetir el versículo, hermanos. Versículo número, ¿qué dijimos? A ver, permítanme, no me dejen. Es Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. Una vez más. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Muy bien. Y ya miramos que la respuesta llegó. Amén, hermanos. El reto es: siga orando, siga orando, siga orando, siga orando. Amén. Tal vez usted tiene algún familiar que no viene a la iglesia. Siga orando. Al rato Dios le va a escuchar. Tiene usted un hijo rebelde. Siga orando. Dios le va a escuchar. Amén. Sigamos orando por cualquier cosa que queramos.